Espero todos estén muy bien. Agradezco a todas las personas que se toman el tiempo de ver este video. Más que una filosofía es un pensamiento porque no quiero tomarlo de una manera muy académica. Son una serie de videos que quiero hacer, una serie que quiero llamar Pensamientos. Y en este caso pues una reflexión al Shabbat. Como pongo en el inicio de este video, no quiero que la gente piense que el video se ha hecho de una manera irresponsable. Sencillamente no es un estudio sobre el Shabbat. Como sabrán, el Shabbat es el día de reposo del pueblo judío que empieza el viernes por la tarde y termina el sábado en su tarde. La Iglesia Católica lo tomó como el día domingo, pero pues ellos tienen sus razones. De hecho, la Iglesia en reiteradas ocasiones ha dicho que el domingo lo cogen por la fecha del nacimiento de Jesús o algo por el estilo. Bueno, no importa. El Shabbat ha tomado fuerza entre los mesiánicos, entre los cristianos que quieren acercarse al judaísmo. Y en reiteradas ocasiones me han preguntado, ¿por qué tú no guardas el Shabbat? Yo como no hacía, les digo que primero que todo no es una misbah, no es un precepto para mí, sino solamente para el pueblo de Israel. Ahí nace una pequeña disputa sobre si es así o no es así. Bueno, la lectura de la Torah nos ha demostrado que sí, ciertamente es un precepto solo para el pueblo de Israel. Otros traen argumentos del Zohar, en los que se dice que una persona, por así decirlo, es parte de Israel, o sea, en el sentido de que todos somos Israel, pero el Zohar demuestra que Israel es más bien como un estatus de la persona, es un nivel a alcanzar, un estado de conciencia, por decirlo de alguna otra manera. Y bueno, poniéndome a meditar en esto, veo que hay mucho fanatismo. Eh, se, Todavía se siente la idea en la sociedad de que porque guardaron un día de descanso ya sus vidas mejoraron. Y son muchas cosas para analizar. Primero que todo, volviendo a lo del Zohar, hay que tener en cuenta que eso no nos hace judíos, no nos hace israelitas. Sencillamente es un estado de pensamiento. Israel significa Yasharel, cerca a Dios o acercándose a Dios o directo a Dios. Y debería verse como tal por los siguientes argumentos que quiero decir. Bueno, por una parte, los preceptos no hacen lógica en el sentido, yo guardo un día de descanso, entonces ya soy una persona de bien y mi vida va a mejorar, ¿no? Tal vez esa persona incluso guarde mucho Shabbat y con el tiempo le vaya súper mal. O sea, te quieren vender la idea de que no, guarda Shabbat y no vas a sufrir ninguna enfermedad y vas a estar súper bien, etcétera. Es lo que Rabí el hijo de Vías en el Reshit Hokmah decía, una paga de siervo, ¿no? Como alguien que sirve a Hashem por, sí, como por interés. Como, yo sirvo a Hashem, pero porque ojalá me dé algo. Por otra parte tenemos a las personas que dicen que sienten algo. O sea, como que sienten el Shabbat. Y yo digo, ¿qué sienten? Es una emoción psicológica que tal vez se dejan llevar. No sé, alguien aplaude y dice, oh, Shabbat, Shabbat. Y el otro dice, tan bacano, tan bonito, oh, Shabbat. Y se deja llevar por la emoción y al final, pues, no es nada más que un efecto dominó en el que todos caen. Digo, porque yo en lo personal no siento nada. De hecho, alguna vez hice un experimento conmigo mismo en el que anotaba cómo me iba en cada Shabbat. Y me iba horrible. O sea, un Shabbat me iba mal. Pasaba el otro Shabbat mal, el otro pésimo. No sé si es una coincidencia. No tiene que ser bastante subjetivo, crítico con lo que pasa. Pero fue sorprendente que por un periodo extenso de tiempo veía que el Shabbat
me iba súper mal. Incluso le llegué a preguntar a personas que saben de Kabbalah y por el momento jamás recibí una respuesta satisfactoria. Me quedé con, bueno, ¿qué pasó aquí? Si Shabbat es un tiempo tan espiritual, ¿cómo es que es un tiempo en el que yo más siento rabia, siento enojo, siento frustración? O sea, no, para mí no tiene lógica. El Shabbat en Kabbalah llama la hija, es llamada la luz y términos que tienen que ver con mucha espiritualidad, con bastante espiritualidad. Y yo digo, entonces, ¿por qué yo no siento eso? De hecho, yo a veces trato de ver si siento una correspondencia. Me pasa, por ejemplo, con Rosh Hashanah, que por general en Rosh Hashanah, en el tiempo que empieza el año nuevo judío, sí siento una energía triste, muy reflexiva en la sociedad y que yo trato de ser subjetivo, pero sí, sí he llegado a decir, uff, la gente está meditando, la gente está muy reflexiva precisamente en este tiempo. Tal vez fue coincidencia del tiempo, no sé, pero en los años que ha pasado Rosh Hashanah, esa energía sí se ha sentido en cierto aspecto. Pero en Shabbat no. En Shabbat yo siempre sentí una energía fea. Eso por una parte. Aunque para muchos todo lo que estoy hablando no tiene lógica o sentido, o mi opinión no valga, eh, quiero que tengan en cuenta que esto es una reflexión y cada quien está libre de escucharla o no. Ya criticarme, no sé si tenga mucho sentido, porque mi intención es hacer que la gente cuestione estas cosas. Bueno, continuando con el Shabbat, me pregunto, si uno no lo siente, eh, y si es algo que es solamente para el pueblo judío, ¿por qué guardar Shabbat? ¿Por qué descansar en Shabbat? ¿Por qué? En los años de estudio de la Torah, me doy cuenta que los preceptos son un reflejo del pensamiento esotérico, no tanto viceversa. O sea, normalmente se cree que el esoterismo judío, en este caso la cábala, nace de la religión. Ciertamente la religión hace de cuerpo y lo esotérico hace de alma. Pero cuando uno estudia los conceptos esotéricos uno se da cuenta que estos tienen una estructura muy antigua y por así decirlo como una autoridad mayor. Y ahí es cuando uno comienza a ver que los preceptos derivan de lo espiritual, es decir, alguien subió intelectualmente a conceptos muy espirituales y luego estos se volvieron físicos, es decir, se trataron de hacer como un teatro de aquello. Por ejemplo, cuando Abraham iba a entregar a su hijo Isaac, tal vez fue un concepto espiritual y luego pues la gente lo quiso materializar por medio de una historia. O yendo un poquito más allá, yo puedo decir que ciertamente el tzitzit, los flecos que se ponen los judíos en las esquinas de sus vestidos, son unos hilos que se inventaron para meditar y pensar en Hashem. De eso, de hecho, esto lo dice la Torá. La Torá dice que los tzitziot, los tzitzit de la vestimenta, del talit, son para verlos y meditar en Hashem, meditar en Dios. Entonces, básicamente se hizo como un recuerdo. Yo podría hacer un recuerdo de muchas cosas, ¿no? De hecho, no sé, tal vez tengo que recordar que tengo que respetar a mis papás y guardar una foto de mi papá y llevarla en la billetera o en el celular o cosas así. ¿Qué pasa con el Shabbat? El Shabbat tiene algo interesante que no se ve como tan físico, como por ejemplo hacer una azúcar en la fiesta de Sukkot.
O no sé, comer cordero no sé, una festividad muy específica. O, por ejemplo, hacer, ¿qué te diría yo? Hacer un ritual muy específico como tocar un shofar, por ejemplo. El Shabbat suena en cierto sentido como algo que sí podría ser espiritual, en el sentido de que psicológicamente hablando, desde lo psicológico, uno puede decir, bueno, el Shabbat se presta para meditar, para hacer mindfulness, o yo no sé, meditar, contemplar, descansar. Y yo puedo decir, no, pues descansar es muy bueno, descansar es bueno para la salud, es bueno para el cerebro. No sé, tal vez en la semana yo ajetreo mucho trabajando, trabajo más de 8 horas al día, me queda poco tiempo para estudiar. Y pues sí, yo veo conveniente dejar un día de descanso para dedicárselo a mi vida espiritual, a mi vida amorosa, tal vez. Y sean muchas interpretaciones. Pero ¿qué pasa cuando yo comparo, por ejemplo, el Shabbat con Sukkot, con la fiesta de las cabañas? Y a mí ya no me hace tanto sentido decir, no, pues qué espiritual es estarme dentro de una cabaña. Tal vez una persona haga Sukkot y sea una persona muy grosera y salga del azúcar y sigue igualito de grosero. O sea, ¿de qué le sirvió? Es como cuando un católico va a misa y sale de la misa y sigue lo mismo. No, no ha cambiado nada. En la azúcar, por lo menos, la persona puede decir, no, pues yo dormí mal. No es lo mismo dormir en una azúcar que dormir en mi cama. O, o en Yom Kippur puede decir, pues bueno, yo en Yom Kippur ayuné. Pero si uno se pone con un pensamiento crítico, sin miedo, sin temor a los rabinos, uno también puede decir, no, pues yo también puedo ayunar un jueves, un miércoles, un viernes, un sábado, un domingo. Yo pues ya ayunar el día que se me dé la gana, ¿no? En pocas palabras. Porque tiene que ser en Yom Kippur. Entonces llegan y te dicen, no, en Yom Kippur hay una energía espiritual muy alta, se te van a perdonar los pecados, etcétera. Pero en el fondo del interior uno dice, es justo que Dios me perdone por los pecados de un año en un solo día. ¿Acaso el ayuno de ese día me va a hacer meditar como si hubiera consumido alguna sustancia alucinógena? O como si me hubiera elevado como hacen los budistas con el nirvana, napanasati, todas estas cosas de la religión budista. Entonces uno dice, pues ya hay algo más que cuestionar. Con la azúcar, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿y por qué el azúcar tiene que tener unos reglamentos de la halajá? Por ejemplo, la halajá dice que el azúcar no se puede hacer con un polisombra, porque el polisombra es como la tela de un barco. Entonces el viento ¡fua! Sopla y puede dañar la azúcar. Habría que hacerle huequitos a esa azúcar, a ese polisombra que cubre el azúcar, o hacerlo con ramas. Pero yo digo, bueno, ¿para qué tanta alhaja? Y ahí cuando hay gente que mete cábala dice, no, es que el azúcar tiene que tener tanto de alto, tanto de ancho, porque representa este y este mundo, a esta sefirá. Y yo digo, bueno, sí, a mí también me gusta la cábala. El Shabbat está lleno de cosas de cábala. O sea, eso sí, no tengo duda. Los días de la semana corresponden a energías de la sefirot. Eso lo sé. Entonces digo, pues bueno, a mí me gusta la cábala, pero ¿hasta qué punto la cábala me convence? No niego que uno puede llegar a pensar que la cábala es una filosofía que se pudo haber inventado para hablar de qué es Dios o qué no es Dios. Y aquí lo que yo busco no es ser un hereje, sino meditar y llegar a lo más profundo. Y de hecho el que me critique en un sentido fuerte tiene que ser muy amplio, porque sabios como el Rab Kook
hicieron postulaciones muy parecidas a las que estoy haciendo en este momento. Ciertamente la cábala sí da argumentos que son muy convincentes, pero no todos. Aunque en la cábala se enseña que cada día tiene su sefirá, tiene su energía, que un lunes no es igual a un martes, que hay días que es mejor trabajar, como hay días que es mejor descansar. Uno dice, si los preceptos como el del tzitzit es para recordar que Dios es uno solo y el Shabbat es para recordar que Dios descansó, entre comillas, descansó, porque Dios no descansa, es una metáfora, que Dios descansó el séptimo día. ¿Tiene sentido seguir descansando el séptimo día? Ya han pasado miles de años y tiene sentido seguir descansando el séptimo día. No creo que se nos llegue a olvidar que Dios, o en la Torah dice que Dios descansó el séptimo día. No creo que se nos olvide por dejar de hacerlo. El judaísmo reconstructivista, de hecho, dice que estas cosas son tradiciones y tienen que verse así como tradiciones. Y hay judíos Haredi ortodoxos que critican y dicen, no, es que los judíos reformistas están mal, son unos herejes, son unos groseros, no nos representan. Y yo digo, pues es una pelea entre ellos, no me meto, pero tal vez el judaísmo reconstructivista tiene algo para darnos. Por algo Dios permitió que surgiera, ¿no? De Dios no haberlo querido, no lo hubiera hecho. De hecho, también en la filosofía asiática hay una filosofía que, bueno, en ese momento no recuerdo el nombre, que nos dicen que todo lo imperfecto es bueno. Y en el judaísmo no está esta filosofía. En el judaísmo es que todo Shabbat tiene que ser igual, tiene que ser perfecto. Y esta filosofía de Asia, que no recuerdo el nombre en este momento, nos dice que uno no debería pensar así, que un judío debería decir, qué bonito que mi Shabbat no es igual que el otro Shabbat y el otro Shabbat, sino que cada Shabbat tiene algo especial. Y entonces ahí hay una crítica, ya puedo hacer una crítica amplia al judaísmo y decir, pues, primero que todo, está bien verse como una tradición, porque de hecho se guarda como si fuese una tradición. Me explico, porque esto es un poco profundo. Yo, como no judío, supongamos que quiero hacer conversión al judaísmo, hago la conversión de alguna manera, traigo un tribunal rabínico. Si yo hago la conversión al judaísmo y trato de cumplir la halajá, cumplir cada Shabbat igual, o sea, que cada Shabbat sea perfecto, lo cual no es bueno, no considero bueno que ser como tan neurótico de que todo tiene que ser perfecto, no, un pensamiento muy matemático, muy racional, que no lo veo muy sano que digamos. Pero bueno, supongamos que sí hago la conversión, todo bien, y llega un momento en el que no tengo dinero para vivir en una ciudad donde haya una comunidad judía. ¿Qué tengo que hacer? Pues coger maletas, irme y tal vez vivir en otra ciudad, en un pueblo donde no hay comunidad judía. ¿Qué sucede? Que el judaísmo sin comunidad no se puede llevar bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la azúcar. Si yo hago una azúcar, por general esa azúcar la van a heredar mis hijos, suponiendo porque no tengo hijos. Y o yo voy a heredar eso de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos, o qué sé yo. Bueno, suponiendo que yo fuese judío, lo más probable es que tuviera vínculos con gente que tuvo una azúcar. De lo contrario, me toca hacer la azúcar. Y una azúcar, hacerla muy rústicamente es costoso. O sea, hacer una azúcar es muy costoso. Créeme que es bastante costoso. Y por otra parte, si yo
si yo me mudo lejos, pueda que el tiempo no me dé para hacer la azúcar. Y donde no hay judíos, ¿dónde voy a habitar? O sea, ¿en qué azúcar? ¿Quién me va a ayudar? Ahí es cuando tú comienzas a decir, no, pues ya que empiezo, el judaísmo no se puede llevar estando solo. Necesito de más judíos. Si me voy a entender, si tú no eres judío y haces la conversión al judaísmo, te ves obligado a tener mucho dinero. Tienes que tener el dinero para tener una azúcar nueva, puesto que no vas a heredar azúcar de nadie. Y tienes que tener el suficiente tiempo para hacer la azúcar. Si tú eres un empleado, y no lo digo de mala manera, si eres un empleado que no tienes el dinero suficiente o el permiso para descansar, no puedes hacer sukkot. Entonces ya vemos un problema, ¿no? Con Shabbat también. Si el día sábado te toca trabajar mediodía, no importa, mediodía o no sé, 2 horas, 3 horas, ya violaste Shabbat. De hecho, en Shabbat está prohibido prender fuego, ¿no? Y los judíos ortodoxos dicen que la electricidad es como prender fuego. Entonces, por ende, tú no creo que seas un judío ortodoxo. Es muy difícil llegar a pensar que una persona que nació como no judío, cuando llegue a hacer conversión, sea capaz de dejar de utilizar el celular en Shabbat. Es muy difícil de concebir eso. Y como el judaísmo ortodoxo es el que tiene el poder para hacer la conversión, lo más probable es que ni siquiera te acepten la conversión. Ahora, continuando con conceptos de Cábala, vemos que en sí la Cábala se enfoca en el deseo de recibir, el deseo de dar, y por ende uno debería ver cuál es el sentido del Shabbat y cuál es el sentido del azúcar, y extraer lo máximo de sus secretos sobre el deseo de dar, el deseo de recibir, porque lo importante es el deseo de dar. El deseo de recibir de los demás hay que localizarlo y ver cómo le podemos ayudar a los demás. De hecho, Rav Gidbur enseña que una de las formas para bajar la ansiedad es no pensar en el yo, y comenzar a pensar en el otro, en cómo le puedo ayudar. Es decir, nosotros tenemos un deseo de recibir, tenemos que enfocarnos en localizarlo y ver dónde está, en qué estamos siendo egoístas y comenzar a dar para que el deseo de recibir sea menor y ser menos egoístas y dar y dar y dar y ver cómo eso lo podemos lograr en Shabbat. Si una persona me dice que quiere guardar Shabbat porque es un tiempo para aprender Kabbalah, para aprender nutrición, para aprender de gimnasio, me parece estupendo porque está dándose tiempo a sí mismo y no está dedicando todo el tiempo al trabajo o a cosas banales. De hecho, en la Kabbalah de Yehuda Ashlag se enseña que el deseo, hay un deseo muy secreto que poco se habla en la mayoría de los cabalistas, pero Yehuda Ashlag y los alumnos de él lo hablan mucho, que es el deseo de dar de Dios, que también se le llama como el deseo de que la luz sea reconocida, es decir, como que alguien entienda que existe Dios, ¿sí? Como que diga alguien, ¿existe algo más? Ese pensamiento se le llama como el deseo de Dios de que la luz sea reconocida. Y esa luz en otras creencias o en las ideas espirituales de la sociedad se le llama correspondencia. Y, y el Shabbat en efecto puede tener una correspondencia espiritual. Y como yo decía al inicio de este video, yo por lo menos no la siento, pero pueda que alguien sí la sienta. Y esto trascienda lo filosófico, lo científico y llegue a ser algo muy, sí, como muy irracional, por así decirlo, porque se está basando en las emociones. Y no con esto quiero decir que las emociones tengan su fuente en lo irracional,
pero la creencia de que una emoción se apega a Dios sí que suena bastante irracional. Entonces, con la idea de Yehuda Asla, quiero decir que si la luz quiere ser reconocida, debe ser que tal vez alguien en su tiempo reconoció la luz en Shabbat. Y cuando reconoció aquella luz en el Shabbat, dijo, no, esto es una correspondencia y esto hay que hacerlo un día santo. Y la Torah nos comienza a contar estas correspondencias, es una hipótesis mía, y nos comienza a mostrar correspondencias espirituales, y el Shabbat en sí es una correspondencia espiritual, y ya guardarla cobra todo el sentido. En lo personal, dudo que algún día guarde Shabbat, lo más probable es que jamás lo haga. No, no tanto por ser reacio al judaísmo, porque es una religión que me atrae bastante, aun pese a que también sé de budismo, sé de cristianismo, sé de islam y sé de varias filosofías, pero no creo que pese a que el judaísmo me encanta, llegue a guardar Shabbat por asuntos de dinero y por asuntos del tipo de persona que soy, y porque soy fiel creyente de que guardar Shabbat sin comunidad es triste. Es como llegar a un momento en Sukkot y no tener invitados. Y los que saben de judaísmo sabrán que la Sukkah tiene un principio de invitar a alguien a comer, a compartir, a vivir en comunidad. Entonces, no es que quiera sonar muy amigo del judaísmo reconstructivista o judaísmo mazortí, pero ciertamente creo que está bien ver las festividades como una tradición en cierta manera. Tal vez con el tiempo encuentre motivos que ayuden a lo psicológico, a lo mental, o incluso una correspondencia muy espiritual que llega, wow, con tales oraciones sentí un Shabbat, fenomenal. Y para eso, pues podría haber una segunda parte de estos pensamientos, estas reflexiones. Si viste el video hasta aquí, quedo agradecido y me gustaría que lo compartieras para infundir el pensamiento crítico en la sociedad. Que en el mundo se nutran del pensamiento crítico y ante todo el respeto a la religión.